Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Hoy se ha llegado otra vez de nuevo, a otro día más, otro tiempo más que el Señor nos da para hablar de su palabra y dar testimonio de lo que el Señor nos demuestra y nos habla a través de su escritura, guianza y ministrada por el Espíritu Santo. Hoy se ha llegado el día de hablar. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11, donde hablamos hoy a la segunda carta escrita de las iglesias, hablando hablando un poco del libro de la Revelación de Apocalipsis que, que Jesucristo le reveló a Juan para que él escribiese sobre la escritura, sobre lo que Jesús le dijo, que eran unas cartas enviadas a las iglesias de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar a la segunda carta que fue escrita a la iglesia de Esmirna, una iglesia que el Señor ahí no encontró la verdad ni alguna crítica, no escuchamos ninguna crítica sobre ellos. Una iglesia fiel, aunque fue una iglesia perseguida, pero era una iglesia fiel. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y dice la honrando en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, mis hermanos, como siempre, y poniendo todas las cosas en sus manos y pidiendo la intervención de su Espíritu Santo, y que sea el Señor quien edifique nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu gran misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, porque ciertamente tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por la libertad que nos has dado por medio de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, de los cuales hoy podemos, Señor, podemos presentarnos delante de tu presencia, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, Señor. La sangre de Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado, ha sido el nuevo pacto, Padre, del cual podemos gozarme, Dios, ante tu presencia, Señor. Podemos presentarnos ante tu presencia, Señor, sin el temor de ser consumidos, porque Jesucristo es quien nos cubre, Señor. Jesucristo es quien da testimonio, Señor, de nosotros, Padre, y te recuerda día tras día, porque Él es nuestro abogado, es nuestro defensor. Él te demuestra día tras día y te recuerda que Él fue el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Gracias a tu Hijo amado Jesús, quien hoy le diste, quien tú le has dado el trono, Señor, quien tú le diste que se sentase a tu diestra, y le has dado para siempre trono, mi Dios, que se sentase y reinare, y le has dado el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, porque en ese mismo nombre somos salvos, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por este tiempo, del cual me has dado la oportunidad de hablar de tu palabra, de lo que tú nos enseñas y nos ministras a través a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, para ministrar también a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Ciertamente, Padre, te pido unción sobre tu siervo, Señor, que busco, Padre, hacer tu voluntad, mi Dios, que me ayudes a caminar en santidad y en rectitud, así como mis hermanos. También te pido que obres en sus corazones, oh Dios, que edifiques en sus corazones, mi Señor, que tú obres en cada una de nuestras vidas, y que nuestros oídos sean abiertos y estén atentos a tu bendita palabra, mi Dios, porque ciertamente, mi Dios, esta palabra es vida, esta palabra es el pan que ha descendido del cielo, mi Dios, es el pan, Padre,
para vida eterna, mi Dios. Un día estaremos contigo, Señor, y dice tu palabra que todas las cosas pasarán, mas tu palabra permanecerá para siempre, y aún te alabaremos en el cielo y glorificaremos, Señor, recordando, Padre, todo lo que Jesús hizo por nosotros, aún de lo que se habló, lo que está escrito, Señor, porque estará escrito para siempre, Padre, y te alabaremos y glorificaremos tu santo y bello nombre, mi Dios. Gracias, Jesús, por tu amor, tu gran misericordia que tienes para con nosotros y tu gran fidelidad, Señor, y las recompensas, Padre, de las cuales tú nos demuestras a través de las santas escrituras, donde nos hablas que si te somos fiel hasta la muerte, mi Dios, tú nos darás la corona de la vida, nos darás a comer del árbol del fruto, del árbol de la vida, del fruto que da, Señor, del árbol. Dice tu palabra que nos darás también trono, que nos sentemos juntamente contigo, Cristo, que tú nos pondrás como pilares en el templo del Padre y nunca seremos removidos. Tantas promesas que nos da, Señor, para que nosotros seamos fieles, Padre. Ayúdanos a seguirte, a serte fieles, a buscarte en todo momento, Señor, en tarde, en noche, en todo tiempo, en aflicción, en alegría, en regocijo, en todo momento, Señor. Que busquemos, Padre, de tu presencia, que busquemos serte fieles, mi Dios, en todo momento, Padre, escuchando tu voz, anhelando a través de la oración, anhelando ver tu rostro, Jesús, y gozándonos que un día te veremos, Padre. Grande eres y maravilloso, Señor. Te pido de tu unción nuevamente, Señor, que unjas, Padre, aquí a tu siervo para traer tu palabra, Señor, ministrada y guiada por tu Espíritu Santo. A ti sea la honra, la gloria y el poder, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hemos leído Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11, hablando de la iglesia a Esmirna, una iglesia que era perseguida, como nos muestra aquí en la escritura, una iglesia que era perseguida, pero a causa de sus persecuciones, esa iglesia no dejaba de ser fiel a su Creador, de serle fiel a Jesucristo, a su Señor y Salvador, de quien por quien fueron salvos. Esta iglesia tenemos un poco de conocimiento sobre ella, que puede ser que esta iglesia haya sido fundada cuando Pablo anduvo en su ministerio de evangelista, cuando él anduvo predicando. Puede ser que haya sido levantada en esos tiempos, y también dice que el predicador de esta iglesia se llamaba Policarpo, que puede ser también que haya sido un discípulo de Juan, de Juan el Bautista, no, sino del apóstol Juan, que haya sido, fue él el pastor, fue él un discípulo de Juan, y fue él el que fue puesto por pastor ahora en esa iglesia. Ahora el Señor le dice a Juan y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Vemos cómo a los pastores, como a los ministradores, el Señor le llama aquí ángeles. Ángeles le dice en Esmirna. El primero, ahora le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí Jesús dando testimonio de él mismo, hablando, y dice el primero y el postrero. Sabemos que Él es el principio y el fin, sabemos que Él es el creador de todas las cosas, sabemos que Él es el creador del universo, del cielo y como de la tierra, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Que estuvo muerto, sabemos que Jesús vino a este mundo, nació en un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y el mío, pero era necesario de que así Él viniera para que muriera en la cruz del Calvario, cargara con nuestros pecados y muriera para que así nosotros pudiéramos gozar hoy de este día, de ese nuevo pacto, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual hoy somos salvos, de la cual hoy podemos presentarnos delante de su gracia sin temor de ser consumidos, sin temor de ser rechazados. ¿Por qué? Porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora podemos gozar de esa gracia inmerecible, de la cual podemos hoy presentarnos delante de nuestro Padre Celestial a causa de la muerte que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, porque por medio de eso fuimos salvos tú y yo, por su sangre preciosa. Dice el que estuvo muerto y vivió. Y vivió, dice esto, dice su palabra. ¿Por qué dice y vivió? Porque sabemos que al tercer día Jesucristo resucitó, que el Padre lo levantó de entre los muertos con el poder de su Espíritu Santo, y es un gozo, es un regocijo, porque ciertamente el Padre nos dio la victoria juntamente con Cristo cuando el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora le dice esto, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice.
yo conozco tus obras. El Señor se refería en sus obras de qué, porque ellos, la iglesia de Esmirna, le era fiel al Señor y se apartaba de los caminos, de los caminos de los perversos, de los caminos de los inicuos, de caminos de pecadores. Él se apartaba, él no se estaba conformando a las cosas de ese mundo, de ese momento, sino que más bien su mirada estaba en el dador y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús. En esta historia, en esta lectura de la Biblia, me recuerda también cómo fueron aquellos tres hombres de que se habla en Daniel. En Daniel, capítulo 3, donde se habla del versículo 8 en adelante, cómo se habla de esos tres hombres que iban juntamente con Daniel cuando quisieron cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua grande, y conocemos la historia como aquellos tres hombres se negaron a inclinarse delante de la estatua. Como ellos se negaron y dijeron, aún hagas lo que hagas, no nos inclinaremos a tu estatua. Ahora vemos aquí como la iglesia de Esmirna también, el Señor le agradece, le recompensa, lo felicita por sus obras, que le dice, conozco tus obras, conozco que que ellos tal vez no andaban en camino de inicuos, que no se inclinaban a las cosas del mundo, que no se conformaban a las cosas del mundo. Y aún le dice, y tu tribulación. Sabemos que tribulación se refiere cuando eres perseguido, cuando eres maltratado, cuando eres blasfemado, cuando eres atacado contra las cosas de Dios. Porque aún en este mundo, por cualquier cosa, son atribulados. Aún vemos en la tierra aquí cómo se matan unos a otros a causa del pecado. Pero aquí el Señor de la tribulación, que se refiere a la tribulación que estaba sufriendo por causa del Evangelio, por causa de creer en Dios, por causa de serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy por tema se le ha puesto fidelidad recompensada. Estamos viendo cómo el Señor le dice a Juan que escriba la carta esta a la iglesia de Esmirna, y vemos que el Señor está feliz con lo que la iglesia de Esmirna está haciendo. Aún yo conozco tu tribulación, dice que está siendo tribulada y me sigue siendo fiel. Porque podemos leer ahorita, como leímos en la escritura del versículo 8 al 11, vemos que no hubo ninguna crítica para esta iglesia. No hubo, al contrario, al Señor le dijo, si me eres fiel, te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque ciertamente, que no verá la segunda muerte, dice la escritura. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que si nosotros le somos fiel, no será en vano. El Señor nos recompensará. Sabemos que hay muchas recompensas que el Señor nos da a través de su escritura. ¿Cómo nosotros no serle fiel? Aún Policarpio se habla conforme a la historia, conforme al estudio de la iglesia de Esmirna, porque no se sabe mucho. Se habla que en aquel tiempo el gobernador de ese país, de Roma. Sabemos que todos esos lugares eran gobernados por Roma. Sabemos que Esmirna estaba en Éfeso, estaba cerca de Éfeso, en las tierras de aquel tiempo que había, donde Pablo salía a predicar, donde los discípulos eran esparcidos para seguir predicando la palabra del Señor, llevar a cabo el propósito de Dios y tomar el papel de evangelistas, llevando la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue creada esa iglesia, dice que al tiempo el gobernador de esa tierra, de ese país, acechó contra la vida de Policarpio. Dice la historia que fue llevado al circo, que en aquel tiempo era como una tierra, era como, ¿cómo decirlo así? Como un corral donde los echaban, y echaban a los leones, o los quemaban, o les hacían muchas torturas, y a él lo torturaron para que blasfemara contra Dios, porque ellos querían que también fue entregado, dice que fue entregado por los mismos judíos al gobernante de esa tierra en ese tiempo,
y querían que él blasfemara contra nuestro Señor Jesucristo, contra su Salvador. Y aún de sus palabras dice conforme a la historia, dice que dijo: por 87 años he servido a mi Señor, dice. ¿Cómo yo he de pagarle mal a aquel que me ha amado y que nunca me ha hecho mal a mí? Entonces vemos la fidelidad de él, y él murió alabando al Señor. Él murió elevando una oración al Señor, aunque era porque él fue quemado. Dice que aún las llamas ardían en él. Él seguía adorando a Dios. Él seguía clamando a Dios porque su fidelidad hacia Dios era grande. ¿Por qué? Porque él conocía lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Él que conocía que ciertamente, creo yo que tal vez recordarían las palabras que Pablo menciona, donde dice que muertes, que estando ausentes del cuerpo, presentes ante nuestro Padre Celestial. Qué hermoso ciertamente tener esa fidelidad hacia Dios, tener ese conocimiento, ese escudriñamiento hacia las Escrituras, creer en su palabra, la administración del Espíritu Santo, recordar día tras día que en nosotros mora una esperanza viva, que un día veremos a nuestro Creador, que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo y moraremos por toda la eternidad. No será ni por 10 días, ni por 15 días, ni por 100 años, ni por 1000 años, sino por toda la eternidad, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo no serles fieles? ¿Cómo no serle fiel a nuestro Señor? Como le era la iglesia de Esmirna, donde el Señor le muestra: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, le dice, pero entre paréntesis le dice: pero tú eres rico, le dice. ¿Cuántos sabemos, mis hermanos, que ciertamente nosotros podemos padecer económicamente de ganancias ostentosas, de oro, de plata, de piedras preciosas? Pero sabes una cosa, que si eres como la iglesia de Esmirna, que tú permaneces fiel en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que tú permaneces fiel al Señor, tú eres rico. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que Él es el dueño del oro, la plata y las piedras preciosas, y aún de las riquezas duraderas, de las riquezas eternas. ¿Cuáles son esas riquezas? Las riquezas eternas, las riquezas espirituales que vienen de Dios, las riquezas que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo, lo que viene y mora por nosotros, al Espíritu, a nuestra alma, del pan que descendió de vida, porque aún este cuerpo se sigue deteriorando, porque entre más años cumplimos, más envejecemos. Pero si tú en ese tiempo, cuando tú estás envejeciendo, que tu cuerpo está envejeciendo, tú escudriñas la palabra, le eres fiel al Señor, no importando tu tribulación, sino haciendo obras de amor para nuestro Señor Jesucristo, y escudriñando su palabra, comiendo del pan de vida eterna, sabes que tu alma se está rejuveneciendo. Sabes que el hombre exterior se va rejuveneciendo, porque sabe que un día seremos levantados, que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo y seremos redimidos. Esta carne será redimida, dice la Escritura, que en el cielo, en las nubes, perdón, seremos transformados y obtendremos nuevo cuerpo, nuevas fuerzas, seremos levantados, tendremos nos dará alas como las del águila, y fuerzas como las del búfalo, donde el Señor estará con nosotros por toda la eternidad, que nosotros tenemos que seguir adelante. Entonces, por tanto, mi hermano, si tú tienes esta gran bendición de, primeramente, el don inmerecible que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la vida eterna, tú ya eres rico. ¿Por qué? Porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres hijo del Rey. Eres hijo del Creador, del que creó los cielos y la tierra. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Sabemos bien, cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado nueva vida, el Señor un nuevo inicio. Nos ha revestido ahora del nuevo hombre de Jesucristo. Por eso tenemos nosotros que ser fiel ante el Señor. Recordando también nuevamente cómo, hablando de la vida de José, también fue un hombre, fue un joven, dice la Escritura. Se habla en Génesis 37 al 50 de la vida de José, que José era hijo de Jacob, de entre 11 hermanos más, que eran hijos de otras concubinas, de otras esposas de Jacob. Y vemos cómo esos hombres no querían a José. José era atribulado a su poca edad, tenía 17 años conforme a la Escritura. Y dice que Jacob, su padre, lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Pero también yo creo que lo amaba porque él se apartaba del camino
del camino de pecado que llevaban sus hermanos. Sus hermanos eran hombres tremendos, se habla en la escritura que se la llevaban haciendo averías aquí, haciendo averías allá. De hecho, cuando en la escritura dice que cuando Jacob mandó buscar a sus hermanos, los encontró lejos de ahí de donde estaban, de donde supuestamente de su padre creían que ellos estaban pastoreando las ovejas de su padre, sino que andaban más lejos. Entonces José fue y los buscó, y ahí fue donde empieza como decirlo así, la promesa que el Señor le dio, porque hay que recordar que el Señor le dio unos sueños a José, que también fue a causa de que sus hermanos lo odiaban, porque también les decía que un día ellos se inclinarían ante él y aún sus padres. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado promesa, porque miraba la fidelidad que había José ante Jacob, que José era un hombre, un muchacho, un joven le era fiel a su padre, que no le encubría nada, sino que todo lo ponía delante de su padre, le contaba todas las cosas, aún las cosas que hacían sus hermanos, y tal vez sus hermanos por eso no lo querían. ¿Por qué? Porque sus obras no podían ser encubiertas, sus obras de maldad no podían estar cubiertas. ¿Por qué? Porque José siempre se las contaba a su padre, porque José era recto, le era fiel a su padre. Y creía que su padre un día lo recompensaría. Entonces vemos cómo sus hermanos lo echaron, dice, en una urna. Después de eso lo vendieron, lo vendieron a los egipcios, perdón, y fue llevado a casa de egipcio, fue llevada a casa de un oficial de la guardia del faraón. Y de ahí él estuvo, José, dice, en la casa de él. Después, pues, la esposa del oficial se le incitó a José y lo que hizo hacerlo pecar. Y José, en su fidelidad aún a su amo, dijo: Mi amo me ha puesto sobre todas las cosas, y cómo yo podré hacer un mal contra esto. Dice: todas las cosas las ha puesto en mi mano. José le dijo: excepto su mujer, porque su mujer es de él. Dice: y ahora tú quieres que yo me meta contigo. Y entonces la mujer se le quiso echar encima, dice la escritura, y dice que él salió corriendo, dejando aún sus ropas en las manos de la mujer, de la esposa de este oficial. Salió corriendo, la mujer contó mentira, contó mal contra él. José fue echado a la cárcel, pero después de un tiempo José salió. Pero a lo que voy, que José siempre creyó en la fidelidad de Dios. José creyó siempre en la confianza de Dios, porque yo creo que pensando en esto, José ya en el tiempo que duró ahí, en la confianza que le tenían, él podría haber mandado carta, podía haber mandado buscar a su padre, a ver dónde estaba, pero ciertamente él confiaba en Dios, él confiaba en que él lo iba a librar. ¿Por qué? Porque su fidelidad ante Dios era recta, ante el Señor. Vemos ahora aquí cómo el Señor le dice también a la iglesia de Esmirna, que conoce tu tribulación y su pobreza, pero tú no eres rico. José, mirábamos que también aparentemente ahí parecía haber sido pobre. ¿Por qué? Porque fue vendido, pero sabemos que era rico también por su padre, porque Jacob era bendecido grandemente, y aún sigue siendo bendecida la tierra de Israel por medio de nuestro Señor. Y vemos entonces como Josué también era un hombre rico por causa de su padre, pero en la tribulación, por lo que estaba pasando, como lo miraban tal vez los egipcios, tal vez aquellos que lo compraban, lo miraban como un hombre pobre. Pero el Señor le recuerda y le dice: tú no eres pobre, sino eres rico. Y ciertamente nosotros, hermanos, somos ricos haciéndolo personal. Si tú ya eres salvo y has obtenido las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, lo espiritual, gózate, porque un día estarás con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Un día lo veremos cara a cara. Y dice, y aún continuando en Apocalipsis 2, el versículo 9 dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere y a las blasfemias de los que dicen ser judíos? Dice, ¿por qué? Porque en aquel tiempo pensaban y creían ellos, como tienen promesa, como les contaba por medio de Jacob, el pueblo de Israel, que ahora es llamado Israel porque se le cambió el nombre de Jacob a Israel, el Señor se lo cambió. Entonces vemos ahora cómo ellos pensaban que solo por ser judíos ya tenían ellos la bendición, ya tenían la salvación ganada, ellos ya tenían acceso al cielo. Es lo que ellos creían solo por ser judíos. Como ahora, ¿cuántos cristianos hay o habemos que pensando nosotros que por solo ser llamados cristianos
sin serle fiel al Señor, sin amar al Señor, por solo por ser decir soy cristiano, voy a la iglesia, tal vez acepté a Jesús solamente de palabra o no con fe, sino solamente por decirlo, o por ir a la iglesia a cumplir con algunas cosas de la iglesia, ya decimos somos cristianos y ya tengo la salvación. Pero ciertamente así no lo es, sino que tenemos que ser fiel y ciertamente ser cristianos genuinos. Dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo, que de nosotros brote esos ríos de agua viva, brote de la palabra que tú, del pan, de la palabra de vida eterna, de la palabra que tú día tras día vienes y alimentas a tu alma, que el Señor nos ha dejado. Entonces ahora todo esto a través del Espíritu Santo nosotros podemos dar testimonio, porque el Espíritu Santo nos da testimonio y pone sobre nuestra boca lo que hemos de hablar, dando testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que se refería el Señor diciéndole a Juan de los que dicen ser judíos, porque ellos pensaban que porque ser judíos, ellos creían ya ser salvos. Pero ciertamente ser judío genuino es aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Aún recuerdan cuando Jesús fue crucificado, dice que aún arriba en la cruz se le puso un letrero donde decía el Rey de los Judíos. Y ciertamente cuando un judío acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ahora entonces sí es judío. ¿Por qué? Porque viene de la raíz de Judá, viene de la promesa de Israel, de la promesa que el Señor le hizo a Israel. Ahora sí entonces entran, al reposo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora continuando dice, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Por qué se refiere y le dice y no lo son? ¿Por qué? Porque no hacían obras de judíos. Ellos decían ser judíos por nacimiento, pero ciertamente un judío genuino era el que buscaba a Dios, que entraba ante su presencia, aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador, creía en las obras que se hacían en el Antiguo Testamento y ahora el nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por el cual hoy somos salvos. Entonces ahora le dice son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque hacen mentira, hacen el pecado, obran mal. Vemos aquí como recordando un poquito la historia atrás, como Policarpio fue entregado. Dice la historia que fue entregado por los mismos judíos. Fue entregado por los mismos judíos al emperador romano para que fuera torturado y aún blasfemara contra Jesús. ¿Cómo vemos entonces ahora que un mismo judío que dice ser teniendo la entrada al cielo ahora quiere atentar contra la vida del pastor, decirlo así, del pastor de esa iglesia? Vemos que las cosas no se balancean muy bien. ¿Por qué? Porque como siendo el judío teniendo la ganancia del cielo, ahora quiere que maten a uno que es el que ministra la palabra del Señor a la iglesia de Esmirna. Y ahora también, ciertamente, hoy siendo lo personal, ¿cuántas también muchas veces, mis hermanos, nosotros hacemos lo mismo? O hay personas que aún creyendo que ser cristianos quieren deshacer las obras realmente que son de Cristo. Quieren torcer, que aún por ser cristianos ellos quieren torcer el camino del Señor, hacer lo que ellos, a su razonamiento humano les parece bien para la iglesia, para los hermanos en Cristo, queriendo torcer el camino que el Señor nos ha mostrado. Entonces nosotros, si realmente somos cristianos, tenemos que hacer las obras del Señor. Fidelidad. Si tú amas al Señor, si nosotros amamos al Señor, vamos a buscarlo en oración. Vas a buscarlo a través de su palabra. Vas a serle fiel en lo que está escrito. Muchas veces nos cuesta hablar del Señor o hacer otras cosas a causa del trabajo, de nuestros compañeros o de la circunstancia donde estemos, pero ciertamente dice el Señor que Él conoce nuestras obras. Él conoce que si nosotros somos atribulados en nuestro trabajo a causa de hablar del Evangelio. Si hablamos del Evangelio y nos vituperan, hablan mal contra nosotros o nos quieren hacer mal, recuerda que Jesucristo nos ha dado promesa que Él es el que nos libra del lazo del cazador, que Él es el que siempre está con nosotros y nos protege y no dejará que ningún mal llegue a nuestras vidas. Y aún podremos decir también como los tres jóvenes esos de Daniel, leyendo aquí en Daniel 3 versículo 6 dice, Sadrach y Mesac
y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos aquí la fidelidad y la cómo creían ellos realmente en las palabras de Dios, en las palabras de Jehová, que Él les dijo que Él siempre estaría con nosotros, con ellos, con nosotros, y que nos protegería de todo mal. Porque a mí lo que me impacta aquí, como les dice, y si no, dice, y si aún el Señor no nos librase de las llamas del horno donde nos vas a echar, no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros le somos fiel a nuestro Dios. A nosotros no nos interesa inclinarnos ante tus estatuas ni a tus dioses, porque nosotros le somos fiel a Dios. Si Dios nos librare o no nos librare de las llamas, dice, de todos modos vamos a estar con Él, porque nos ha dado promesa, porque el Señor nos dice que si le somos fiel, Él nos dará de la corona de la vida. ¿Cómo hubo esa valentía en esos hombres a través de la tribulación? Porque estaban siendo atribulados en ese momento, estaban siendo tal vez abuchados, gritándoles que los echaran al horno, que el rey hiciera justicia, porque no se inclinaron a ese monumento, a esa estatua que levantó. Pero vemos la valentía, la fidelidad que en esos tres hombres hubo al decirle al rey: no nos vamos a inclinar ante tus dioses. No nos vamos a inclinar al trabajo. No nos vamos a inclinar a las riquezas de este mundo. No nos vamos a inclinar a cómo se está transformando el mundo. No nos vamos a inclinar al temor de la enfermedad. No nos vamos a inclinar a las críticas del mundo. No nos vamos a inclinar a nada de esto, sino que confiamos en Jehová, en Dios Todopoderoso, en el Alfa y el Omega, en el principio y el fin, en el que ha dicho: yo soy el que soy, dice el Señor. Amén, gloria a Dios, porque ciertamente el Señor es fiel. Vemos cómo hablamos de la escritura, de la fidelidad que había en la iglesia de Esmirna, un tiempo que fue antes de Cristo. Ya después de que Cristo resucitó, anduvo con ellos caminando después de resucitado, fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo salió a predicar por algunos años. Y vemos ahora como a Juan, que fue el último de los apóstoles que quedó vivo, como vemos ahora el Señor cómo le está revelando ahora esta escritura y le está diciendo que le escriba a las iglesias, a las 7 iglesias, mucho tiempo después, y también recorriéndonos mucho atrás, antes en el Antiguo Testamento, después y antes de Jesucristo, antes de que viniera Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Vemos como muchos tiempo atrás hablamos de José, cómo hablamos de estos tres jóvenes, de la fidelidad. Siempre el Señor ha recompensado una fidelidad si tú le eres fiel a tu Creador, si tú le eres fiel a la palabra de Dios, si tú le eres fiel a la promesa que el Señor nos ha hecho. Vemos desde el principio, desde la creación, hace 5,000 a 4,000 años atrás tal vez, vemos cómo el Señor sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Porque sabemos que si nosotros le somos fieles al Señor, el Señor nos recompensa, mis hermanos. Si tú no te inclinas a las cosas de este mundo, ni a lo que está pasando, ni a las creencias, ni a las críticas, sino que tú vas y te refugias en Jehová de los ejércitos, tú te refugias en Jesús nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, pedimos la alianza, el Señor, Él es fiel y justo para salvarnos, para librarnos. Aún dice que su mano aún sigue extendida. Ahora en el versículo dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por qué le dice no temas en lo que vas a padecer? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Dice en la Escritura que Jesús ya venció al mundo y que Él venció al poder de Satanás también en la cruz del Calvario. Entonces, por cuanto nosotros también podemos gozar de esa victoria de la que el Señor ya nos ha dado a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces por eso dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Que recordemos las palabras que le dijo a Moisés: no temas, sino sigue adelante, que yo iré de la donde quiera que tú vayas. A Josué también se lo repitió: esfuérzate y sé valiente, dice. Y también le dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
Sabes que muchas veces, mis hermanos, nosotros siendo cristianos, si empezamos a pasar por una prueba, una dificultad, muchas veces el enemigo te hace creer que tal vez que fue por un pecado, que fue por algo, por esto y esto otro. Pero ciertamente nosotros, si confiamos en Jesús, en nuestro Señor y Salvador, Él nos revelará qué es lo que está pasando. Muchas veces es necesario que tú y yo pasemos por algunas pruebas, que seamos probados. ¿Para qué? Porque de ahí es donde viene el crecimiento espiritual, es donde se mira tu fidelidad al Señor. Muchas veces no es necesario que estemos sufriendo, sino que muchas veces también podemos verlo así, de cierta manera, que somos desviados del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro ojo ha sido desviado, o nuestro oído ha sido endulzado con las cosas de este mundo, apartándonos de las cosas de Dios. Hemos sido apartados del buen camino que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos decidido seguir las cosas del mundo, pero sabes que ahí es donde eres probado, es donde ahí se mira tu fidelidad, es donde el Señor mira para que tú te des cuenta realmente dónde está tu corazón. Si tu corazón está en las riquezas de este mundo, o en las riquezas venideras, o en las cosas de Dios, o en el reino de Dios, porque dice su escritura, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces es necesario, dice, para que seáis para ser probados, dice, perdón, que el diablo echará a algunos en la cárcel. El diablo sabemos que ya no tiene ninguna autoridad contra los hijos de Dios, sino que también es necesario que nosotros seamos probados en algunas cosas, en algunas diversidades de nuestras vidas, en algunos aspectos de nuestras vidas, para que nosotros crezcamos espiritualmente y veamos la fidelidad que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y tendréis tribulación por 10 días, dice. Aquí esta tribulación por 10 días que le hablaba aquí a Esmirna, tal vez se puede traducir, a algunos eruditos estudiosos han visto que tal vez haber sido estos 10 días de tribulación, que fueron 10 años, que fueron a través de 10 de 10 gobernantes que fueron puestos, fueron por 10 años atribuladas. Esta iglesia fue perseguida, azotada por 10 años. Pero también vemos en recorriéndonos un poquito atrás, como Daniel, perdón, y los tres hombres de Mexag, Daniel, los tres jóvenes que estaban juntamente con Daniel, perdón, vemos también como Daniel, cuando el Señor le dio sabiduría, con aquel oficial que les decía que comieran de lo que el rey, de las comidas que el rey les había mandado, como les dijo Daniel, le dijo, danos 10 días con agua y legumbre, y mira, y ahora tú juzga por ti mismo quién se mira mejor, si aquellos que están comiendo de la comida de la mesa del rey, o de nosotros de lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque no era tanto lo que estaban comiendo, sino la fidelidad a Dios, que ellos creían en Dios, que ellos creían que el Señor les dijo que si le eran fiel, el Señor los recompensaría, que el Señor estaría con ellos. Entonces ellos comían esa agua y esas legumbres, y aún dice que a los 10 días, cuando el Señor, cuando el oficial los encaró tal vez con los otros que comían de la mesa del rey, miraban que estos hombres brillaban más, su rostro más robustitos, tenían mejor salud que aquellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban comiendo de la comida que era sacrificada a esos dioses, sino que ellos le eran fiel a Dios. Por tanto, el Señor entonces proveyó para sus cuerpos la necesidad, lo que ellos necesitaban, lo que su cuerpo necesitaba. Entonces vemos nosotros también que si nosotros le somos fiel al Señor, el Señor nos recompensará. Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo que mora en ti, Él te dará lo que tú ocupas, tus necesidades. Él suplirá nuestras necesidades. Echamos toda ansiedad sobre Él, y el Señor nos recompensará aún por esos 10 días, o pase por lo que tenga que pasar. Si tú cayeres en un tiempo de tribulación, en un tiempo de ser probado, tú confía en el Señor y ten esa fidelidad ante el Señor, como la iglesia de Esmirna, que la iglesia de Esmirna le dice el Señor, aún le da a entender que sería que el diablo echaría a uno de vosotros en la cárcel. Dice, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, pero tú cree en el Señor. Hay que creer en el Señor. Algunos hemos pasado por algunos tiempos difíciles, pero si tú has visto la fidelidad ante el Señor, entonces tú has visto la fidelidad de Dios hacia ti. Si tú le has sido fiel al Señor, tú puedes dar testimonio que el Señor te ha sido fiel, que el Señor no te desamparó.
Yo también he pasado por cosas, pruebas, por luchas, donde a veces sí es difícil, pero recordamos que el Espíritu Santo nos trae palabra y nos dice, esfuérzate y sé valiente, cree en el Señor Jesucristo, cree en Él te dio promesa, Él te salvó del pecado de la muerte, Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros para que fuéramos salvos, entonces no nos dará continuar con Él muchas cosas más. Entonces necesitamos ser fieles, mi hermano, buscar más al Señor, inclinarnos hacia Dios, no inclinarnos a las cosas del mundo. Pases por lo que pases, a un día todo esto se acabará, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Nosotros estaremos con Él. Él dice en la Escritura que hará cielo nuevo y tierra nueva y moraremos con Él por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué hemos de dejar de serle fieles al Señor? Podemos ser como Policarpio, que aún le decían, aún siendo quemado, decían que negara al Señor Jesucristo, y sus palabras fueron, dice, yo por 87 años, dice, le he servido a mi Señor, ¿cómo he de pagarle mal? Al que siempre me ha amado, al que siempre ha sido fiel y justo conmigo. Dice, entonces podemos nosotros ciertamente ser así. Cuando nosotros estemos pasando por algún tiempo de tribulación, que hemos sido probados, que hemos tropezado, hemos caído, estamos pasando por alguna prueba, serle fiel al Señor y veremos la gloria de Dios resplandecer. Veremos cuando el Señor extiende su mano y nos levanta y crecemos espiritualmente y sentimos fortalecidos espiritualmente y seguimos aferrándonos a la mano de Dios. Aún continuando aquí le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ve cómo el Señor recompensa la fidelidad, cómo el Señor recompensó a aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, y dice que caminó con ellos, que por testimonio de Nabucodonosor, dice que no fueron 3 hombres los que echaron al horno, y le contestaron, sí, yo miro 4, dije, y el otro es semejante al hijo de los dioses, hablando de Jesucristo. Entonces, de Dios mismo que caminó con ellos, los libró de las llamas, no ardió. Dice que aún cuando fueron sacados del horno, dice la Escritura, que no olían ni a humo. ¿Por qué? Porque el Señor les recompensó su fidelidad. Fueron fieles al Señor, ellos creyeron en Dios, aún le dijeron, aún si no nos librare de las llamas, no nos inclinaremos ante tus cosas, sino que adoraremos a Jehová de los ejércitos. Y el Señor lo recompensó. José creyó en su palabra, creyó en el sueño que Dios le habló, en lo que Dios le hablaba a través de los sueños. Le fue fiel a su padre, y el Señor recompensó a José, aunque cayó a la cárcel, fue probado también José. Él siguió fiel al Señor. Después de 2 años salió de la cárcel. Cuando fueron le hablaron, dice que se vistió, se asió. ¿Por qué? ¿A qué se refiere que se vistió y se asió? Para nunca más volver a esa cárcel. Para nunca más volver, sino ahora gozar de la bendición que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque conforme a la Escritura, José fue puesto al segundo al mando a Egipto. Fue el segundo al mando del gobernante de todo eso que se le fue puesto, todas las cosas en sus manos. Aún dice la Escritura que se le fue dado un anillo del mismo faraón, del mismo rey se le fue dado, ese mismo anillo se le fue dado a José, dándole poder y autoridad sobre todas las cosas a causa de la fidelidad, de lo que el Señor le dio a José y pudo reflejar a través de la fidelidad que José tenía ante Dios. El Señor lo recompensó, y no solamente a él, sino a toda su familia. Lo salvó de la hambruna que vino en ese tiempo a tierra de Egipto, y el Señor lo puso sobre todo, le dio sabiduría para ser buen administrador, y aún para que gozaran de esa bendición, aún su padre Jacob y sus hermanos, de donde ahora provienen las 12 descendencias, las 12 tribus de Israel. Vemos cómo el Señor, si nosotros le somos fiel a Dios, el Señor nos va a recompensar. Aún a la iglesia de Esmirna, aún el Señor diciéndole, yo conozco tus obras, que son obras de amor, que son obras de evangelista, que son obras de fidelidad, que son obras que buscas siempre el rostro de tu Creador. Y dice, y tu tribulación, que aún siendo perseguidos, siendo matados, siendo criticados, siendo burlados, siendo de todas las cosas, le dice, y aún y tu pobreza, dice, ¿por qué? Porque ellos eran una iglesia que estaba en Esmirna, y Esmirna era un lugar que estaba en una bahía, que en ese tiempo era el centro de donde se movían todas las cosas, todas las ventas. Era una ciudad próspera.
Era una ciudad que había dinero, pero esa iglesia no buscaba las ganancias deshonestas, sino que aún ellos seguían creyendo en Dios. En ellos también había pobreza física, pero en lo espiritual le dice el Señor, tú eres rico. Y ya le habla sobre la blasfemia de los judíos. Vemos cómo el Señor siempre lo protegió. Si tú estás pasando por algo igual, recuerda, mi hermano, que tú no eres pobre, tú eres rico en Cristo Jesús. Así como yo soy rico en Cristo Jesús, le doy la honra y la gloria a mi Señor, porque un día estaré con Él. Un día mis ojos verán su rostro cara a cara. Un día pasará todas las cosas donde dice que toda lágrima enjuagará, todo llanto cesará, ya no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, ya no habrá nada de eso, sino que estaremos con nuestro Creador. Él será nuestra única necesidad, como debería hacerlo ahorita también. Hay que serle fiel a nuestro Señor. Hay que serle fiel a nuestro Dios. Y mira lo que dice en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si tú le eres fiel al Señor, si nosotros le somos fiel a Dios, si nosotros le somos fiel a Jesucristo y vencemos y llegamos hasta el final, dice el Señor, que nosotros no sufriremos el daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere el daño de la segunda muerte? Cuando serán echados al infierno, cuando serán echados al lago de azufre, donde será echado también Satanás, el falso profeta, donde serán y la bestia, donde serán echados ellos. Dice que también serán echados todos aquellos que no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a ti, mi amigo, que me miras por primera vez o que escuchas el Evangelio o que ya has escuchado la palabra de Dios. Si tú también le eres fiel, si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor te guardará de todas estas cosas. Si tú le eres fiel al Señor Jesucristo, Él te dará la corona de la vida. Pero para esto, primeramente, necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconocer que eres pecador, pedirle perdón al Señor Jesucristo por tus pecados. Reconocer que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, que Él derramó su sangre preciosa y que ahora no hay nada que uno pueda hacer por sí mismo para salvarse, sino ser salvo por medio de Jesucristo. Lo único que puedes hacer tú es creer con fe, creer, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, pedirle perdón por tus pecados y decirle al Padre que has aceptado a Jesús como Señor que has aceptado a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, que lo aceptas y que le das la invitación a tu corazón, y ahora puedes pedirle que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, en ese libro que será abierto, en el cual un día el Señor nos dirá a todos aquellos que están nuestros nombres escritos en el libro de la vida, nos dirá esa voz preciosa, maravillosa, que nos dirá el Señor: oh siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? ¿Cuántos esperan ese día maravilloso? Ahora tú, mi amigo querido, que has escuchado la palabra, que has escuchado la fidelidad de Dios y la fidelidad que uno debe de tener a su Creador, entonces también tú puedes recibir esta bendición que el Señor nos da a todos aquellos que somos sus hijos, que un día estaremos con Él por toda la eternidad, que nos dará la corona de la vida, que nos dará la vida eterna, que estaremos con Él por toda la eternidad. Bueno es Dios y maravilloso es el Señor. Hermano, te invito a serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, a serle fiel en su palabra, a serle fiel en tu vida diaria, a serle fiel en tu casa, en la calle, donde quiera que estemos, que seamos los mismos que somos en oración, que seamos los mismos en la calle. ¿Por qué? Porque nada puede estar oculto delante del Señor. Todo saldrá. Y fíjate que si saliera algo de nuestras vidas, no te enojes contra el Señor. Si saliera algo mal que estemos haciendo mal y que fuera revelado ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hermanos, no te enojes, sino al contrario, dale gracias al Señor por su vara y su callado, porque ciertamente, porque el Señor nos ama, por eso nos corrige, nos hace ver lo que nosotros estamos haciendo mal, para que nosotros vuelvamos ciertamente al redil, para que nosotros vuelvamos al buen camino y seamos salvos, que le seamos fiel y un día Él nos dará la corona de la vida. Grande es el Señor, su amor y su misericordia. La fidelidad va a ser recompensada, la fidelidad de Dios.
no va a ser recompensada con cualquier cosa, sino con vida eterna y estar juntamente a tu Creador. ¿Qué mejor podemos recibir, mis hermanos, que esto? Que ser salvos, tener vida eterna y un día estar con aquel que creó los cielos y la tierra, con aquel que se habla en la Escritura y dice en la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por su palabra fueron todas las cosas hechas. Gloria a Dios, grande es el Señor, grande es su amor y su misericordia. Sigamos adelante y sigamos fieles, mis hermanos. No nos inclinemos a las cosas de este mundo. No nos inclinemos a lo que está pasando ahorita en este mundo. No pongamos atención, no echemos que el temor nos invada a través de lo que está pasando. Tú debes serle fiel a tu Señor. Tú séle fiel a tu Dios y el Señor te guardará de todas las cosas. Y aún si no te guarda, si el Señor te permitiera que pasaras por una enfermedad, por alguna cosa, di como los 3 jóvenes de que fueron echados al horno de fuego. Si aún aún no fuere, dice que nos librara el Señor de las llamas, yo le seré fiel a mi Señor. Como Policarpio, aún miraba a él que estaban ardiendo sus llamas en él y dijo, ¿cómo yo he de negar a mi Señor si le he servido por 87 años y nunca me ha quedado mal? Sigamos adelante. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le fue fiel al Señor y fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Seamos fieles al Señor. Busquemos al Señor, busquemos día tras día, anhelemos ver su rostro a través de la oración. Grande es el Señor, su amor y su gran misericordia. Allá para terminar, dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor te ha llamado. Tú no lo has escogido a Él, Él te escogió a ti. Por eso hoy podemos amar a nuestro Señor, porque Él nos amó primero. Entonces un día nos glorificará juntamente con Jesucristo. Seremos levantados juntamente con Él y veremos su gloria. Dios te bendiga, mi hermano, y recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Séle fiel al Señor. Si tú le eres fiel, lo vas a amar. Si tú lo amas, le serás fiel. Van de la mano. Dios te bendiga. Maranata. Cristo viene pronto. Amén. Logremos una pequeña oración y seremos despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gran misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que ciertamente es verdad, es fiel y verdadera, Señor. Gracias por tu palabra, lo que tú nos enseñas, mi Dios, que tu fidelidad siempre tú la has recompensado desde los principios de la tierra, Señor, hasta hoy, mi Dios, y tú la seguirás recompensando, Señor, hasta el día de tu venida. Aún tú nos has dicho que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos abras de recompensa, Señor, a causa de la fidelidad hacia ti, mi Dios. No a la fidelidad a este mundo, no a la fidelidad a las cosas de este mundo, sino a la fidelidad a ti. Porque si te somos fieles a ti, Señor, haremos conforme a tu voluntad. Buscaremos hacer tu voluntad, te buscaremos a través de la Escritura, te buscaremos a través de la oración, Señor. Nos entregaremos completamente a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a que ciertamente tú, Jesucristo, seas nuestro Señor, mi Dios. No que solamente nos jactemos de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, sino que también demos testimonio y vean los hombres, vea el mundo, que Jesucristo sí es nuestro Señor, que tú eres quien te enseñorea sobre nosotros, Señor, y nosotros haremos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ser la luz de la cual tú nos has llamado, Padre, ya sea que seamos una luz de una vela, Señor, a que seamos a luz de una llama, Padre, pero ayúdanos a ser la luz de la cual tú nos has llamado, porque tú pones en nosotros el hacer como el querer hacerlo, Padre. Si te somos fieles, mi Dios, dice tu Escritura, que todas las cosas
obran para bien. Si te amamos, todas las cosas obran para bien. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús. Bendice también al nuevo oyente. Bendice a todo aquel que ha escuchado tu palabra, mi Dios. Y te pido que tu Espíritu Santo haga conforme tu preciosa voluntad, mi Dios. Porque ciertamente es hermoso estar en tu presencia, mi Dios. El tiempo pasa, Padre, volando cuando estamos en tu presencia. Es hermoso escuchar de tu palabra. Es hermoso escuchar el ánimo, Padre, de tu bendita palabra, mi Dios. Es hermoso escudriñarla, escuchar tu voz, la guianza de tu Espíritu Santo, la administración de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y tú nos has dado promesa que un día te veremos, Jesús. ¿Cómo no serte fieles, Señor, si tú nos has salvado del pecado y de la muerte, nos has salvado del sufrimiento eterno, Señor? ¿Cómo no buscarte, cómo no querer serte fieles, cómo no querer vivir una vida en santidad, en rectitud, Señor, en santidad ya administrada por tu Espíritu Santo, porque aún nosotros no somos perfectos? Un día seremos perfectos, pero por la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, vamos en camino de la santidad, en camino de la rectitud, Padre. Ayúdanos a serte fiel, mi Dios. Bendice a mis hermanos de nueva cuenta en sus hogares, Padre, y a ti sea la honra y la gloria, Padre, y bendigo tu pueblo de Israel, mi Dios. Tú has prometido bendecir a los que lo bendicen y maldecir a los que lo maldicen, Señor. Y en esta hora, Padre, bendecimos tu pueblo de Israel, ese pueblo que un día será redimido, ese pueblo, Señor, que un día será salvo, para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Maranata, mi hermano, Cristo viene pronto. Te amo en el nombre de Jesús. Y camina hacia adelante, hay que serle fieles a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oyendo la voz de su Espíritu Santo y la guianza y la administración de su Espíritu. A Él sea la honra y la gloria en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén.